y vamos ahora a hablar hoy de Romanos. Y la carta a los Romanos es el sexto libro del Nuevo Testamento. Primero están los 4 evangelios que nos hablan de la vida de Jesús. Luego tenemos el libro de los Hechos. Dijimos la semana pasada que el libro de los Hechos era una transición entre la vida de Jesús y el resto de la doctrina cristiana que se consigue en las cartas paulinas y las cartas universales. La carta a los romanos es un documento teológico porque aborda no un tema histórico, sino la esencia de la doctrina cristiana. La carta a los romanos es un libro muy poderoso desde la perspectiva de explicarnos cómo opera la salvación de parte de Dios. Martín Lutero, un sacerdote católico, leía la Biblia y cada vez que pasaba por Romanos le hacía ruido, le llamaba la atención una frase que Pablo cita del libro de Habacuc. Y esa frase es: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y Martín Lutero pensaba en esta frase, qué significaba eso, y lo contrastaba con la doctrina de la Iglesia Católica del momento que predicaba, enseñaba a sus fieles que la salvación era por obras, que la salvación se trataba de portarse bien. En ese entonces se vendían unas cosas que se llamaban indulgencias. La Iglesia Católica vendía una especie de indulgencias para que la gente pudiera pecar. Entonces, usted pecaba y usted pagaba su indulgencia, y entonces al pagar su indulgencia, su pecado era borrado según la Iglesia Católica. Y a Martín Lutero eso no le cabía en la cabeza. Y aquí dice que es por la fe. El justo por la fe vivirá. Ese fue el impacto. O sea, podemos decir que la carta a los romanos causó la reflexión de Martín Lutero, que luego entonces se convirtió esa reflexión en el inicio de lo que se llama la Reforma Protestante. La carta a los romanos podríamos decir que es el resumen más completo del Evangelio. No hay otra carta, no hay otro libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento en especial, que nos pueda hablar con mayor claridad acerca de la doctrina de la justificación por medio de la fe. Por eso, la carta a los romanos se le denomina el Evangelio según Pablo. Es decir, así como tenemos el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos decir que esta carta es el Evangelio según el apóstol Pablo. ¿Dónde, cuándo escribió el apóstol Pablo esta carta? A veces la gente automáticamente dice, bueno, si la carta es a los romanos, lo más seguro es que la escribió en Roma. No. Cuando Pablo escribió esta carta, todavía, aunque él deseaba ir a Roma, de hecho, él lo menciona en la carta, anhelo ir a vosotros, él todavía no conocía Roma, a pesar de que él era ciudadano romano. De hecho, más adelante, esa ciudadanía romana es la que él va a usar, es a la que él va a apelar para ser juzgado por César. Pero a pesar de que él era romano, él no había ido a Roma. Entonces, él le escribe a los cristianos que están en Roma. Pero lo curioso es que en Roma no había predicado ningún apóstol de los que salieron del círculo de Jesús. Todos los apóstoles de Jesucristo se esparcieron por el mundo
y cada quien fue predicando el evangelio en distintas partes. Pero paradójicamente en Roma no había ido a dar ningún apóstol a predicar. Entonces, ¿cómo Roma, una ciudad que era el centro, el ombligo del mundo para la época, estamos hablando de principios del siglo I, cómo es que Roma, una ciudad tan poderosa donde vive el emperador romano, pudo haber recibido el evangelio? ¿Cómo es que en Roma hay una iglesia cristiana que Pablo le dedica a este documento teológico tan profundo? La razón es que allí posiblemente los gentiles que habían oído el evangelio en Jerusalén en Pentecostés habían viajado de regreso a Roma y muy probablemente ellos fueron los que fundaron la iglesia en ese lugar, lo cual evidencia la obra del Espíritu Santo. Pero tuvo que haber sido una iglesia muy importante y la gente que estaba allí tenía que ser muy importante para Pablo cuando Pablo les dedica esta carta con este contenido profundamente teológico y significativo. Esta carta de Pablo es escrita al final de la década de los 50 después de Cristo. Es decir, se cree que se pudo haber escrito entre el año 56 y 57 después de Cristo. A Pablo le quedaban unos 6 años de vida, porque Pablo muere en el año 63 o 64. Entonces Pablo, tomando en cuenta que de esos 6 años estuvo dos años presos en Roma, sus últimos 2 o 3 años estuvo preso en Roma, a Pablo le quedaba ya muy poco tiempo de su ministerio. Es decir, el Pablo que escribe la carta a los romanos es un Pablo que ha pasado por muchas circunstancias difíciles. ¿Se acuerdan lo que yo dije en el sermón con respecto a 1 Corintios 11, 2 Corintios 11, versículo 23 al 29, donde Pablo denuncia todas las cosas que él vivió, los naufragios, los golpes, los apedreamientos, las traiciones, las críticas? Es decir, el Pablo que está escribiendo a los corintios es un Pablo que ha pasado por muchas dificultades y ese es el Pablo que también le escribe a los romanos. Es un Pablo que está ya maduro, que ha cumplido hasta el 3er viaje misionero. Así que este Pablo tiene una clara visión de lo que es el evangelio, tiene una doctrina bien fundamentada para poderla compartir con los romanos. Voy a mencionar algunas cosas que caracterizan la carta a los romanos. Primero, de todas las cartas que Pablo escribió, que fueron 13, Pablo escribió Romanos, escribió 1 y 2 de los Corintios, escribió 1 y 2 de los Tesalonicenses, escribió Filipenses, escribió Efesios, escribió Gálatas, escribió Tito, escribió 1 y 2 Timoteo, escribió Filemón. De todas las cartas que Pablo escribió, esta es la más larga. Tiene 16 capítulos. En la época en que Pablo escribió esto era un lujo, porque escribir en papiro solamente lo podía hacer la gente que tenía recursos para eso, porque el papel de papiro, valga la redundancia, o donde se escribía estos papiros era muy costoso. Así que, además de eso, el apóstol Pablo no podía escribir la carta. Aparentemente tenía serias limitaciones visuales. Y como la carta era tan larga, se le hacía difícil escribirla. Y él entonces tuvo que usar o tomar como ayuda una persona, un escriba, un amanuense que le escribió la carta. Él le iba dictando y él iba escribiendo. Yo no sé si ustedes han visto por ahí unos memes. Ustedes saben lo que son memes, que son chistes en las redes sociales. Toman la foto de alguien y hacen con eso un chiste, ¿no? Y a mí me da mucha risa que a veces hacen unos memes con Pablo y su amanuense, que ahorita vamos a hablar de él, o su escriba, porque Pablo está dictándole al muchacho que está escribiendo y en el chiste de internet le dicen, coloca allí, por ejemplo,
Pablo escribe: no crean que Dios es tonto, queriéndolo engañar. Algo así. Entonces le dice el muchacho: pero Pablo, no podemos escribir eso así. Entonces Pablo viene y le dice: ok, escribe: no se engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, el meme es una expresión que nosotros usamos comúnmente, pero que Pablo realmente lo dijo de otra forma bíblica, y el chiste está en que ese hombre llamado Tercio era el que escribía las cartas del apóstol Pablo que él le dictaba. Pablo, esta carta, como ya lo dije, no la escribe él, sino que se la dicta a un joven o a un hombre llamado Tercio, que me imagino yo que Pablo le dijo: coloca allí que tú escribiste la carta. Por eso al final de la carta él se menciona y dice: yo Tercio, que escribí la carta, os saludo en el Señor. Si usted va al capítulo 16 de Romanos, es una salutación larguísima. Pablo saluda a 26 personas y nunca había estado en Roma. La pregunta es: si no tenía WhatsApp, si no tenía teléfono, si nunca había ido a Roma, ¿cómo conocía a tanta gente? Definitivamente Pablo era un hombre muy conocido para la época, y los contactos, las ayudas, las ofrendas que recibía de distintas partes del imperio le permitieron establecer una relación con esos hombres y mujeres. Pero al final de ese capítulo, después de saludar a todo el mundo, Tercio se metió en la colada y dice al final: yo Tercio, que escribí la carta, yo también os saludo. Debe ser tremendo, ¿no? La cooperación del Espíritu Santo dirigiendo a Pablo para que escriba lo que tiene que escribir. Lo que escribe, lo que Pablo dicta, se lo está dictando, se lo está dirigiendo el Espíritu Santo, y este joven tiene el privilegio de escribir estas palabras que se van a transformar en la columna de la doctrina cristiana por los siguientes siglos. Es decir, cuando nosotros vemos la carta a los romanos, realmente tenemos al frente una piedra, roca sólida donde se fundamenta el evangelio. Como ya dijimos, Pablo no conocía Roma, todavía no había ido. En la misma carta, él habla de su deseo de estar allí. Tampoco se sabe que el evangelio lo hayan predicado allí a ningún apóstol, sino que el evangelio pudo haber llegado allí perfectamente por los prosélitos. Los prosélitos eran judíos que se habían, los prosélitos eran gentiles que se habían convertido al judaísmo y se circuncidaban y guardaban la ley y se hacían judíos adoptando la religión, pero no eran hebreos. A eso se les llamaba prosélitos. Y esos prosélitos, cuando estuvieron en Pentecostés y escucharon y creyeron, viajaron a Roma posiblemente, y allí fundaron la iglesia de Roma. Hablemos brevemente de cómo se compone la carta a los romanos. Podemos dividirla en 5 grupos de doctrinas, ¿ok? Número 1, del capítulo 1 al capítulo 3, vamos a ver a Pablo hablando del pecado. Yo les voy a invitar a que vayan un momento al capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18.
Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. Sí, Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios es paciente. Dios es bondadoso. Pero Él no ha renunciado al atributo y al derecho que tiene de desatar su ira sobre la maldad de los hombres. Y el capítulo 18 es una radiografía de la inmoralidad humana. Una inmoralidad que ya Pablo describía hace 2000 años. Observen lo que dice el versículo 28 cuando Pablo ha descrito la idolatría de los hombres. Dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, como ellos despreciaron a Dios, la retribución, el pago, lo que Dios le da a cambio por ese desprecio de los hombres, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No fue que Dios los dirigió, no fue que Dios les corrompió el cerebro, los dejó a su andanza. Y el hombre, cuando está en sus andanzas, cuando sigue sus instintos, va a terminar muy mal, porque va a terminar de espaldas a Dios. Y lo que hizo Dios fue dejarlos a su libre albedrío. Y eso los condujo a una mente reprobada. Versículo 29 dice, estando atestados, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables. Creo que alguien tiene abierto un micrófono en el Zoom y se está oyendo aquí. Asegúrese que su micrófono esté cerrado. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Es decir, que hay gente que dice, no, yo no soy asesino, yo no soy esto, pero se complacen en el pecado, se deleitan en el pecado, justifican el pecado. Y cuando usted ve esas marchas del orgullo gay, cuando usted ve la defensa de padres permitiendo que drag queens vayan a las escuelas, hombres vestidos de mujer, a enseñarles a sus niños de 6 y 7 años de sexualidad, de inmoralidad, y usted ve padres defendiendo eso, usted puede entender Romanos 1. Una mente reprobada, una mente retorcida. Cuando tú tomas a un niño de 7 o 8 años y le dices, no permito que a mi hijo lo llamen ni varón ni hembra, porque él va a decidir lo que va a hacer en el futuro. Padres diciendo eso. Incluso padres llevando a esos niños a que se operen y se hagan un cambio de sexo cuando todavía ni siquiera se han desarrollado. Ustedes cuando ven eso en el año 2025 y ven padres peleando por ese derecho, yo quiero tener el derecho de cambiarle el sexo a mi hijo y que el gobierno me pague por eso. Usted se da cuenta que Romanos 1:18 no está exagerando. O sea, 18 al 32. La culpabilidad del hombre. Es decir, el libro de Romanos nos habla claramente
del nivel de corrupción, del nivel de pecado que hay. Y si usted se va al capítulo 2 y al capítulo 3, el tema principal de esos 3 capítulos es el pecado del hombre. El segundo bloque de la estructura de Romanos, después de abordar el pecado, es entonces el contraste. ¿Cómo se resuelve el problema del pecado? Por medio de la justificación que Dios puede hacer del pecador. ¿Y cómo Dios justifica al pecador? Por medio de la fe. Por medio de la confianza que el hombre tenga en la obra de Dios. Vayamos al capítulo 5. El capítulo 5 es clave en este bloque de versículos, porque el capítulo 5 tiene un verso que usted debería de aprenderse de memoria para su beneficio personal y para predicar el evangelio a sus amigos. El versículo 1 del capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Somos justificados por medio de la fe, y al estar justificados delante de Dios tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. Hemos hecho las paces con Dios. Y eso es porque Jesucristo está en medio como intermediario. Entonces, el centro de estos dos capítulos, capítulo 4 y 5, es la justificación por la fe. De ahí Pablo dice, ok, tú eras un pecador. Ahora has sido justificado por medio de la fe. ¿Cómo vas a vivir la vida cristiana? ¿En qué poder lo vas a hacer? Entonces él dedica el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8 al tema de la santificación. Hermanos, uno de los principios o de los fundamentos de la doctrina cristiana es la santificación. La santificación tiene varias perspectivas, pero voy a mencionar 2 que son las más conocidas. La santificación posicional y la santificación práctica, la santificación terrenal, la santificación diaria. La santificación posicional es aquella que la Biblia enseña, incluso en Romanos, que cuando nosotros creemos en Cristo hemos sido apartados por Dios para Él. Desde la perspectiva, desde la eternidad de Dios, desde la vista de Dios, cada uno de los que está aquí, a pesar de que sigue siendo un pecador, a pesar de que sigue decepcionando a Dios, sin embargo la Biblia dice que si usted ha creído de todo corazón, usted es un santo. Pero no un santo porque está pegado a una pared y porque alguien le prende una vela. No, usted es un santo porque ha sido apartado para Dios. Y Dios lo conserva y lo ve como santo. Por eso el apóstol Pablo le escribe a muchos hermanos como santos. ¿Por qué? Porque hemos sido desde la perspectiva de Dios, desde la posición de Dios, nosotros hemos sido santificados. Ahora bien, hay una santificación progresiva, una santificación diaria, una santificación que es el resultado de mi manera de vivir la vida cristiana. Por eso la Biblia dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Repito, hay una santificación que ya está ejecutada a los ojos de Dios. Lo acabamos de ver en Romanos, justificados. Esa justificación hace que estemos santificados delante de Dios. La Biblia de hecho dice, vosotros estáis sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la perspectiva de Dios. Dios no está sujeto a espacio, Dios no está sujeto a tiempo. Para Dios toda nuestra vida es como una gran sábana abierta. Él conoce nuestro nacer y nuestro morir. Él no tiene que esperar mañana para saber qué va a pasar. Nosotros sí, Él no.
Pero mientras que amanece mañana, mientras que llega el día de nuestra redención final, el llamamiento a cada cristiano es a santificarse. ¿Y qué es santificarse? A apartarse del pecado. Buscar cada día parecerse más a Cristo. Perfilar en nuestra vida el carácter de Cristo. Como un artesano que con el cuchillo va quitando los pedazos de madera para irle dando forma a la escultura, como el alfarero que va haciendo con sus manos que el barro tome la figura que él quiere. Nosotros debemos también procurar ser moldeados por el Señor. Y ese apartarnos del mal, ese luchar para ser santos, para vivir en santidad, es la guerra diaria de todo cristiano. El cristiano que no esté en esa guerra tiene un problema. Está viviendo tan de espaldas a Dios que no le importa vivir en santidad. Y por eso, en este bloque, el capítulo 7 de Romanos es tan importante. Porque si bien es cierto, el apóstol Pablo dice en el capítulo 6 que estamos muertos al pecado, el capítulo 7 Pablo nos habla de una lucha que todos tenemos con el pecado. Una lucha que es tan drástica, una lucha que es tan real, que el mismo Pablo, este hombre del año 57 después de Cristo, que ya tiene varios años de convertido, que ya ha hecho 3 viajes misioneros, que ya ha dado demostraciones de que es un verdadero siervo de Dios, sin embargo, Pablo nos habla de esta forma. Observemos lo que dice el versículo 15 del capítulo 7. Observen a Pablo decir esto. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Que lucha, ¿no? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre nacido de nuevo, el hombre que ha sido iluminado por el Espíritu Santo. Ese hombre interior nuevo, ese se deleita en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miren, Pablo lo que está transmitiendo es lo que también dice él en otra parte de la carta, de la Biblia. Él dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Espíritu Santo vino a mi vida. Y si usted es un verdadero creyente, créame que la persona del Espíritu Santo vive en usted. Habita en usted. Ha hecho casa en usted. Usted tiene un huésped y es la tercera
persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Si el Espíritu Santo está en usted, ese Espíritu Santo le convence a usted de justicia y de pecado. Ese Espíritu Santo lo incomoda. Ese Espíritu Santo es como una piedra en el zapato que usted no se debería tratar de sacar. Porque ese Espíritu Santo es el que te molesta y te recuerda que Cristo debe morar en ti para que te niegues a ti mismo, para que mueras a ti mismo. Y esa lucha es todos los días. Y Pablo está diciendo, yo quiero hacer esto, pero no puedo. Mi carne se revela, mi espíritu lo quiere hacer y hallo una ley en mi cuerpo que se resiste. El mismo Pablo dice también en otra parte, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Porque el cristiano decide si le va a servir a la carne o si le va a servir al espíritu. Pero el versículo 24 es lapidario. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no sé si usted lo sabía, pero Pablo está usando una figura que los romanos conocían. Cuando él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se está refiriendo a que en esa época, cuando a un preso que había matado a alguien, le querían condenar, no a cadena perpetua, no a la guillotina, no a la crucifixión, no a la hoguera, sino que le querían dar una muerte terrible. Tomaban el cadáver de la persona asesinada por el asesino y se lo amarraban con cadenas al cuerpo. Y el cuerpo del cadáver o el cadáver se podría o se pudría, llegaba a la pudrición sobre el cuerpo del asesino. Y él terminaba contaminándose y pudriéndose y muriendo con un muerto encima. Esa era una forma de matar a los asesinos en aquella época. Pablo, la figura que está usando es esa. Este cuerpo, esta carne que tenemos, es un cuerpo que nos arrastra a la pudrición del pecado. Y ojo, porque estamos acostumbrados a ver que pecados son esas cosas inmorales y sexuales. No, también hay mucha pudrición en el alma por rencores, por falta de perdón, por amargura, por chisme y otro pocotón de cosas que normalmente no las vemos. No, yo no he matado a nadie. Yo no le he sido infiel a mi esposa o a mi esposo. ¿No? Y cuántas otras cosas hacemos que son pecado. Así que el apóstol Pablo en esta sección de Romanos 6, 7 y 8 nos habla que estamos muertos al pecado, luego nos dice que hay una lucha en nuestros miembros con el Espíritu y entonces nos da la solución en el capítulo 8. Observe usted que en el capítulo 8 Pablo dice, me faltó leer el versículo 25, porque si el 24 es terrible, el 25 es un consuelo. Dice Pablo en el versículo 25 del capítulo 7, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En otras palabras, mientras que estemos en este cuerpo, va a haber una batalla constante. Una batalla que ya fue vencida en la cruz por Cristo. Por eso somos santificados en Cristo Jesús. Pero cada uno de nosotros tiene que decidir vivir en santidad. Y si usted necesita combustible para esa lucha, pues el capítulo 8 es maravilloso. Porque ese capítulo nos habla de cómo se vive la vida espiritual. Dice, ahora pues, ninguna condenación. No es que algunas sí y otras no. Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Pero no se queda ahí. Porque todo el mundo cree que está en Cristo Jesús.
todo el mundo dice que cree en Cristo Jesús. No, él dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora usted me dirá, pastor, pero ya va. Pablo nos acaba de hablar de que él está en un problemón porque con la mente obedece a la ley de Dios, pero con la carne obedece al pecado. Sí, esa lucha la tenemos todos los cristianos y Pablo la tenía. Pero si usted veía la vida de Pablo, el balance como en un banco, si usted tiene más dinero o menos dinero, si está en negativo o está en positivo. El balance de la vida de Pablo, a pesar de que luchaba con el pecado, su balance era positivo. Él tenía una vida que había sido transformada. Pablo podía mostrar en su vida frutos que demostraban que él había crecido en Cristo Jesús. Que sí, tenía algunos pecados, todavía tenía muchas cosas con las que batallaba. Pero el Pablo que está hablando aquí es un Pablo que su saldo es positivo, porque su comportar, su fruto, el resultado de su santificación se evidenciaba en la vida que él llevaba para Jesucristo. Tanto es así que Pablo dice, sed santos como yo soy santo. Es decir, si yo puedo llegar a este nivel de santidad, de apartarme, de sacrificio, de entrega para Dios, ustedes también. Y eso se logra cuando le damos mayor importancia al Espíritu. Y observe que aquí el Espíritu que está es con E mayúscula porque está hablando del Espíritu Santo. ¿Ok? Los que viven conforme no a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Ahí está la clave. Entonces, este bloque nos habla acerca de la santificación. Después de ese capítulo 8, el apóstol Pablo nos da una visión profunda y maravillosa de el plan de Dios para la nación de Israel. Hermanos, hoy en día usted va a conseguirse en las redes sociales a algunos predicadores muy respetados por mí, hombres de Dios, que tienen una doctrina sin duda correcta, pero que en el tema de Israel nos diferenciamos abismalmente. Algunos predicadores de hoy en día dicen que Israel ya no es el pueblo de Dios, que Israel es una nación como cualquier otra, como los Estados Unidos, como Venezuela, como Cuba, como Finlandia, como Noruega. Israel es un pueblo cualquiera. ¿Ustedes creen eso? No sé. Yo no. Ahora bien, ellos lo dicen porque ellos piensan que Israel fue rechazado por Dios por su desobediencia. Ahora yo pregunto, ¿cuándo no ha sido desobediente Israel? ¿O es que Israel fue durante siglos un pueblo que no defraudó a Dios? No. Israel vivía en Egipto por 400 años. Eran el pueblo hebreo, pero eran unos idólatras. Ellos usaban los dioses de Egipto, se habían acostumbrado, se habían amañado a esa nación. Y la muestra de eso es que más adelante ellos se hacen un becerro de oro cuando ya habían salido de Egipto, porque estaban acostumbrados a la idolatría. Israel siempre ha sido un pueblo desobediente, pero es el pueblo de Dios porque a Dios le da la gana de decir que ese es su pueblo. Igual que nosotros. Ahora, Israel sale de Egipto y cuando llegan al Mar Rojo, empiezan a murmurar, empiezan a pelear con Moisés. Nos trajiste hasta aquí y ahora Faraón nos va a matar aquí en la orilla del Mar Rojo. Y Moisés abrió el Mar Rojo y pasaron. ¡Ah! ¡Ah!
y la alegría y el gozo. Moisés cantó así este cantico por el Mar Rojo. Y pasaron el Mar Rojo y dieron gloria a Dios cuando vieron que las aguas cayeron sobre los carros de Faraón y alabaron a Dios. Pero después se estaban quejando porque no había agua. Y murmurando porque no había comida, y porque no había carne, y porque no había pan, y porque había sol, y Dios les daba, y les daba, y les daba. Y llegaron al Sinaí, y Moisés les dijo, ya vengo, que voy a hablar con Dios. Y como se tardó 40 días, hacenos un becerro de oro, haznos un becerro de oro. Y el sinvergüenza de Aarón se lo hizo. Porque la corrupción de la nación hebrea ha sido siempre su característica, un pueblo malagradecido, pero Dios los ama y ha sido paciente con ellos, pero no de ahora, de siempre. ¿Y cómo fue Israel después de eso? Llegaron los espías y dijeron, sí se puede, y otros dijeron, no se puede. Nos van a matar. No creyeron. ¿Qué hizo Dios? Ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Pero Dios se guardó un remanente y por ese remanente los metió en la tierra prometida. Y después que tomaron la tierra prometida y comenzó la conquista y comenzó el tiempo de los jueces, usted va a ver que en el libro de los jueces es caída de Israel, se levantaba Israel. Caída de Israel, se levantaba Israel. ¿Y por qué caían? Porque se volvían idólatras y desobedientes para con Dios. Y venía un juez y los levantaba y peleaba por ellos y adoraba a Dios. El pueblo salía victorioso, pero unos años después volvían a caer en el mismo ciclo. Ahora no, hace 3000 años de eso. Israel nunca ha sido un pueblo obediente. Pero el colmo de los colmos es que tuvieron al Mesías frente a frente y lo rechazaron. Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero crucifícalo, dijeron ellos. Entonces yo no entiendo por qué algunos predicadores siguen creyendo que por esas maldades de Israel Dios los desechó. Si los iba a desechar por maldades, los debió haber desechado hace 3000 años. O 2000, o 1000. Pero el que mire la historia de los judíos tiene que darse cuenta que este es un pueblo que ha sobrevivido a enemigos, que ha sobrevivido a exterminios, que ha sobrevivido a genocidios, que donde ponen un pie se levanta la hierba verde, que el 70% de los premios Nobel son judíos. Podrán ser lo que sean, pero son una nación bendecida por Dios, le guste o no a la gente. Nadie ha dicho, y eso es lo que yo creo que algunos predicadores atacan y tienen razón, nadie ha dicho ni puede decir que alguien se puede salvar por ser judío. Ningún judío se salva por ser judío. Tiene que recibir el regalo de la salvación. Pero en la tierra son el pueblo bendito de Dios. Son el pueblo bendito de Dios. La historia humana y lo que falta por cumplirse de la historia humana pasa necesariamente por la nación de Israel. ¿Estoy diciendo que todo lo que hace Israel es bueno y hay que aplaudirlo? No. Pero yo tengo cuidado de referirme en contra de Israel porque la Biblia dice que son un pueblo especial. Y ¿por qué estoy tocando el tema de Israel? Porque el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de Romanos, Pablo no puede dejar por fuera este tema. Y precisamente la clave por la cual Dios siempre ha sostenido su relación con Israel es porque Él siempre, dentro de ese grupo de impíos judíos, de desobedientes judíos, de blasfemos judíos, de idólatras judíos, siempre Él tiene un remanente. Y precisamente en el capítulo 11, el apóstol Pablo dice, digo pues, capítulo 11, versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera.
porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo. Por lo tanto, los predicadores, quienes yo respeto, que me digan que Israel ya no es el pueblo de Dios, como explican el versículo 1 del capítulo 11. Ah, no, es que Dios los desechó después de eso. Después que Pablo escribió eso, los desechó. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué el Señor iba a permitir que este versículo esté en la Biblia para que después digamos que no, que ya eso no es válido? ¿Qué hizo Israel distinto hasta este momento de lo que ha hecho hasta ahora? Siempre han sido unos desobedientes, siempre han sido unos malagradecidos, siempre han sido un pueblo que ha decepcionado a Dios. Pero Dios los ama. Y ahí está el profeta Oseas, que tenía una mujer que se acostaba con todo el mundo y Dios le decía, recíbela, recíbela, anda, búscala, restáurala, dignifícala. Señor, dignifícala. ¿Y qué estaba tratando de demostrar Dios con Oseas? Que la prostituta, esa mujer que le era infiel, era Israel. Y el esposo que la levantaba era Dios. Y por amor a ese remanente, vamos al versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Misterio es algo que Dios no ha querido revelar. Está ahí, pero Él no nos ha querido dar una explicación clara. No quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Acuérdense que les está escribiendo a quienes, a gentiles. Gentiles que ahora se habían puesto en la posición de decir, Dios nos escogió a nosotros y rechazó a los judíos. Acuérdense que había una enemistad entre judíos y gentiles, y ahora los gentiles son los que están altivos, porque Dios los escogió a ellos y supuestamente desechó a los judíos. Y Pablo les dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo lo que les está diciendo, miren, no se ensoberbezcan, no se enorgullezcan en contra de Israel, que Dios los ha endurecido para que ustedes crean, para darle chance a ustedes. Pero después que todo el pueblo gentil que Dios va a llamar entre, versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, ¿cómo puede alguien a estas alturas decir que la nación de Israel Dios la desechó? Repito, nunca nadie se ha salvado por ser judío. Nadie se salva. Y el que predique eso está loco. Nadie se salva. Decir que Israel es el pueblo de Dios no significa que los israelitas, por ser pueblo de Dios, van a ir al cielo. No. Lo que quiere decir eso es que Dios hizo un pacto con ellos. Y Dios los bendice por ser un pueblo especial. Y donde vayan prosperarán y Dios los guarda milagrosamente. ¿O es que ustedes no han oído de lo que pasó en el año 67? Cuando 12 naciones que rodean a Israel vinieron en contra de Israel y Israel las venció a todos, a Egipto, a Cisjordania, a Siria, a Irán, a todas esas naciones que vinieron con ejércitos más poderosos. No estamos hablando de Segunda de Reyes, ni de Primera de Reyes, ni de Crónica. No, estoy hablando de 1967 y la Guerra de los 6 días. Israel los venció a 12 naciones
¿Por qué? Porque Dios quiso. Porque Dios los defendió. Y el mundo está en contra de ellos. Y ahí están. Y repito, yo no estoy aplaudiendo las atrocidades que pueda hacer Israel. Pero me cuido mucho de ir en contra de ese pueblo. Y si no, pregúntenle a Chávez. Por último, los versículos 12 al 16, el apóstol Pablo nos da un manual de cómo vivir la vida cristiana. El problema con los manuales es que la mayoría de la gente no les presta atención. Usted compra en Walmart un televisor y lo primero que consigue al destapar la caja es el manual. ¿Y qué es lo primero que hacemos nosotros? Esas paticas se ponen, esos cablecitos. Yo no voy a ponerme. Yo me acuerdo que hace muchos años mi mamá compró una lavadora y era una lavadora semiautomática. Yo no sé si ustedes conocen las lavadoras más básicas que son chucu, 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 chucu. ¿Ok? Bueno, esa era una lavadora que tenía su tina y daba vueltas y exprimía y todo eso. Y nosotros compramos la lavadora y en el ciclo de spin, de centrífuga de exprimir, ¿verdad? La lavadora se movía tan fuerte, brincaba, daba tumbos tan fuerte que yo me le tenía que subir encima a la lavadora. Y mi mamá, una lavadora nueva, General Electric, decía, esto no puede ser que una lavadora porque dé vueltas y centrífugue, a la lavadora hacía... Y si usted no se le subía, la lavadora se salía de la casa. Sí, caminaba. Y así la tuvimos varias semanas. Hasta que un día consultamos y vino un técnico y nos dijo, señora, esta tina trae unas piezas de madera de fábrica para que no se mueva durante el transporte, pero en el manual dice que lo primero que usted tiene que hacer es quitar esas cositas de madera. Y nunca se las quitamos porque el manual, ¿dónde estaba? ¿Quién sabe dónde? Entonces, el gran problema con este manual de Romanos 12 al 16, que son instrucciones para vivir una vida cristiana, en el capítulo 12 está el famoso versículo que yo me aprendí cuando era un joven de memoria. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así comienza el manual de Pablo. Luego en el capítulo 13 incluso nos da instrucciones de cómo vivir la vida civil para con los gobiernos. En el capítulo 14 nos explica cómo debemos vivir delante de los hermanos que son débiles en la fe. Y aquí voy a ser muy específico. Los cristianos mantenemos una lucha en que si se puede tomarse una cervecita o no. A algunos cristianos nos parece una locura. Yo nunca he tomado cerveza, ni la tomaré. No tengo ninguna inclinación por el licor. Pero reconozco que en otras culturas, incluso en este país, tomarse una cerveza o tomarse una copa de vino, muchos cristianos lo hacen con total normalidad. El apóstol Pablo nos está hablando ahí en ese capítulo de los débiles en la fe. Y él lo que está diciendo es lo siguiente. Hermano, si tú haces cosas que tú crees que no son malas, evidentemente no estamos hablando de fornicar, ni adulterar, ni hacer cosas que son abominación a Jehová, sino esas cosas culturales que aquí son pecado, pero que en China no lo son. Por ejemplo, en Alemania, tomarse una cerveza no es malo. Incluso los niños toman cerveza.
Pero en otros países tomarse una taza de café es peor que tomarse una botella de alcohol, porque para ellos el alcohol es algo terrible. Entonces, cuando son ese tipo de cosas de que para mí esto es malo y para mí no, que si es malo bailar, que si no es malo bailar, cuando entramos en ese terreno, Pablo lo que dice es lo siguiente. Mira, si para ti comer carne no es pecado, cómete tú a la vaca. Pero si el hermanito que está al lado cree que comer carne es pecado, ese día, mientras que el hermanito está ahí, no te la comas, porque lo vas a hacer pecar y tú vas a pecar. En otras palabras, a veces sí es importante lo que la gente piense. Eso de la gente que dice, a mí no me importa lo que la gente piense. No, un cristiano no se puede dar ese lujo. Los cristianos tenemos que pensar. Evidentemente, la gente siempre va a hablar, siempre. Y hay veces que no hay que prestarle atención. Sí, solo sí, lo que la gente está diciendo es un infundio, es una calumnia. Por ejemplo, yo tengo una posición política. Es imposible que yo, un ser humano, no tenga una posición política. Pero desde que yo soy pastor de esta iglesia, yo no toco el tema político. Ni en la iglesia, y trato de no hacerlo fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí hay gente que de pronto no tiene mi misma posición política. Entonces, yo por amor a esos hermanos, no voy a entrar en ese tema, ni respondo cuando se toque ese tema. Y ya lo he dicho en otras veces, no quiero aquí vestimentas ni nada que represente tu posición política. Por ejemplo, voy a ir más allá. El año pasado en la Hispanidad, yo me puse mi chaqueta de Venezuela, pero yo supe y me di cuenta de gente que no le gustó. Y lo vieron como una parcialidad. Por eso este año yo no me puse nada, para no dañar susceptibilidades. Porque hay gente que le presta atención a eso. En mi oficina usted no va a conseguir nada que diga Venezuela. De Nicaragua tengo un carrito que me regaló el hermano Zelaya, y tengo un bate que dice Cuba, y tengo una gorra que me regaló Luis de México. Pero de Venezuela nada. ¿Por qué? Porque yo sé que como yo soy venezolano, y lamentablemente a veces hay celos nacionalistas, yo me mantengo al margen lo más que yo pueda. Eso lo va aprendiendo uno con la vida. Conclusión, parte de la vida cristiana es cuidar a los débiles en la fe, para que no se sientan mal, para que no caigan y para que no pequen. Y luego el apóstol Pablo habla de su deseo de ir a Roma y termina con esa larga salutación del capítulo 16. Bien, hermanos, estamos a punto de terminar, pero déjenme decirles 5 versículos de Romanos que usted debería de aprenderse. Primero, Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cómo me voy a avergonzar yo de algo que sirve para salvar al hombre de la condenación? ¿Por qué sentimos vergüenza de predicar a Cristo? ¿Por qué nos da pena si tenemos en la mano dinamita, dinamus, el poder de Dios que saca al hombre del infierno? Debería de sentirme, en el buen sentido de la palabra, orgulloso de hablar de Cristo. Tendría que hacerlo con suma confianza, porque tengo en mi vida el evangelio, el dínamos de Dios para salvar al pecador. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese es un versículo que usted debería de aprenderse de Romanos, porque tiene un altísimo significado.
Otro versículo es uno que yo me imagino que usted sabe. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Habrá existido un ser humano que no entre en esta categoría? ¿Habrá habido un ser humano que haya vivido sobre la tierra que no le aplique Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos, con la excepción de Jesucristo. El que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado. De resto, todo ser humano que ha puesto un pie sobre esta tierra ha sido un pecador y está destituido de la gloria de Dios. Dice la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que la única forma de ser restituido a la gloria de Dios es que seas justificado por medio de Jesucristo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por ahí hay algunos predicadores, a quienes también respeto mucho, pero que están empeñados en decir que Dios no ama al pecador. No sé por qué dicen eso. Que Dios no ama al pecador. No entiendo por qué dicen eso. Y digo que los respeto porque no tengo tiempo de exponer por qué ellos dicen eso. Ellos lo dicen porque es verdad que también está el otro extremo, donde hay predicadores que venden a un Jesús que es puro amor, que es pura tolerancia, que no importa cómo vivas, no importa cómo actúes, no importa, Dios te ama, ven a Cristo y vive como quieras, que Él te ama. Hoy vi una noticia de José Luis Rodríguez, el Puma, diciendo que teníamos que ser menos fariseos en las iglesias y que en las iglesias no hay que hablar tanto de pecado ni mucho de eso porque la gente se incomoda. Hay que hablar es del amor de Dios nada más. No. Ese es el otro extremo. Ese es el otro extremo. Hay que hablar del amor de Dios y hay que hablar de la ira de Dios. Hay que hablar del amor de Dios, pero hay que hablar que Dios no tomará por inocente al culpable. La justicia de Dios. ¿Correcto? Pero esto de decir que Dios no amó al pecador, entonces, ¿dónde queda Romanos 5:8? ¿Dónde queda Juan 3:16? Por supuesto que Dios ama al pecador. No ama lo que hace. No ama su condición. Pero si no lo ama a él como ser humano, como criatura, estamos fritos. Dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De esa manera mostró su amor, muriendo por nosotros. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me llama la atención algo rapidito para terminar. Mire cómo comienza Romanos 8, ¿verdad? Versículo 1. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora vaya al versículo último. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, no hay condenación y no hay nadie que nos pueda separar de Dios. Y por último, el último versículo que debemos tomar en cuenta, entre los muchos que tiene Romanos, ya lo dijimos, Romanos 12:1 y 2,
que nos hace una invitación a decidir, a vivir una vida de santidad, de sacrificio, en forma consciente, en forma voluntaria. Y haciendo eso, comprobaremos en nuestra vida la voluntad de Dios agradable y perfecta. Bien, hermanos, eso es la carta a los Romanos.